Audio Jungle. Un gusto. Les presentamos la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Objetivo. El objetivo de esta norma nos indica que es determinar cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, así como también determinar la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La norma también hace énfasis en que requiere que una entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. Tenemos el alcance. En el alcance, la norma nos indica que será aplicable en la contabilización y en la información a revelar eh, correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, así como también nos indica que una entidad deberá ajustar los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que impliquen dichos ajustes. Continuamos. En la parte de definiciones nos indica que son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y sobre todos aquellos eventos que ya sean favorables o desfavorables y que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros. También nos habla del proceso de formulación de autorización con vista a su divulgación de los estados financieros, y este va a variar dependiendo de la estructura organizativa de la entidad, es decir, conforme los requerimientos legales y los estatutos establecidos por esta. Algunos obliga a presentar a propietarios para que aprueben antes de que se emitan. Estos se consideran aprobados para su publicación en la fecha de emisión y no en la fecha en que se aprobaron. Otra parte de la norma nos indica que existe una gerencia obligada a presentar a un consejo de supervisión dentro de la misma aprobación, y esta se va a considerar autorizada cuando la gerencia autorice la presentación al consejo de supervisión. Y también nos habla de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, incluyendo eventos hasta la fecha en que se elaboraron los estados financieros y la fecha en que se autoriza su publicación. Continuamos con el tema. Correcto. En la parte de la norma tenemos el reconocimiento en la medición. Cabe resaltar que cuando hablamos hechos posteriores después del periodo que se informa, tenemos que tener en cuenta que después de terminada la elaboración de los estados financieros, antes de su autorización y publicación, hay un tiempecito. Ese lapso de tiempo es al que se le conoce como hechos posteriores después del periodo que se informa. Estos hechos que ocurren durante este periodo nos indican de que puede tener dos formas que estos hechos puedan revelarse. Una puede ser de que en este caso estos hechos puedan convertirse en ajustes o bien puedan convertirse en revelaciones dentro de las notas de los estados financieros. Pero también tenemos que tomar en cuenta, entonces, dentro del reconocimiento de la medición, que dichos acontecimientos y hechos pueden suscitar dos formas. Una, donde precisamente tengan un efecto para los estados financieros que estamos informando. En este caso, tiene que haberse ajustes.
¿Y qué nos dice la norma? Que este tipo de acontecimientos, cuando sí hay ajustes, pueden ser, por ejemplo, la resolución de litigios o bien demandas que nosotros tengamos por, ya sea por un cliente o un proveedor, puede ser de que uno de los clientes haya quebrado, puede ser que nosotros tengamos una venta significativa de algún activo, o puede ser que se descubra que hay un fraude, o bien también se debe revisar la parte de negocio en marcha, si se está cumpliendo con esta parte que también nos indica y es muy puntual la norma de que debe ser que debe tener negocio en marcha, y si en dado caso no se cumple con esta directriz, ese es un ajuste muy significativo e incluso podría llegar a la no revelación de sus estados financieros. La segunda parte, como podemos ver en la siguiente diapositiva, nos habla de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. ¿Qué quiere decir? Estos son hechos que van a tener un impacto, pero en el futuro. Otra cosa que había que explicar es de que los hechos que sí requieran de ajustes, vienen de acontecimientos que pasaron durante el periodo que se informa. Y en este caso, los hechos ocurridos después del periodo y que no implican ajustes son hechos que ocurren después del periodo y que solamente necesariamente en este caso nos va a permitir revelarlo dentro de las notas a los estados financieros para mayor información de los usuarios y que sí tienen un impacto y que van a servir, pero simplemente se revelan dentro de las notas. En este caso puede ser, por ejemplo, que se compre una subsidiaria, venta de alguna subsidiaria, de algún división de dividendos y así otros que no generen impacto dentro de los estados financieros que estamos informando, pero que sí es información relevante y no va a requerir ajuste. Continuamos con el tema. Dividendos. Si después del periodo sobre que se informa una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio, no se reconocerá esos dividendos como pasivos al final del periodo sobre que se informa. Si la entidad decide decretar dividendos dentro del periodo después de los hechos sobre que se informa y antes de que estos sean autorizados, no se podrá declarar los dividendos como pasivos, pero debe ser registrado en la nota de los estados financieros como lo dice la NIC 1. Hipótesis de negocio en marcha. Una entidad no elabora sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina después del periodo sobre el que se informa existe la intención de liquidar la entidad o cesar sus actividades y no existe otra alternativa más realista que hacerlo. El deterioro de los resultados de operación y la situación financiera después del periodo sobre el que se informa puede indicar la necesidad de considerar dicha hipótesis. Continuamos. Información a revelar. Fecha de autorización para publicación de los estados financieros. ¿Qué fecha de autorización para la publicación y quién autoriza los estados financieros? Si los propietarios tienen el poder para modificar los estados financieros tras su publicación. A continuación, pues compartiré un ejemplo. El 15 de febrero del 2016, la Gerencia General de la empresa Internacional S.A. aprueba el borrador de los estados financieros el 31 de diciembre del 2015. El 28 de febrero del 2016, en sesión de directorios, se revisan los estados financieros correspondientes al periodo 2015 y autorizan los estados financieros para su publicación. El 1 de marzo del 2016, la entidad procede a anunciar la situación financiera, los resultados del periodo y los flujos de efectivo del periodo 2015, junto con otra información financiera seleccionada. Posteriormente, los estados financieros quedan a disposición de los accionistas el 10 de marzo del 2016. La Junta de Accionistas del 20 de marzo del 2016 aprueba los estados financieros del 2015. En este ejemplo, pues quedan autorizados para su publicación el 28 de febrero del 2016. ¿Y quién fue quien los autorizó?
pues fue el ente de la dirección quien autorizó los estados financieros. Ahora, ¿en qué momento, dónde se debe de revelar esta información? Pues se debe revelar en los estados financieros, en las notas a los estados financieros, en donde revelamos la identificación de la empresa, la actividad económica y luego la aprobación de los estados financieros, revelando la fecha, el año y el mes y quién fue quien autorizó los estados financieros. A continuación, el compañero. La norma en los numerales 19 y 20 nos habla sobre la actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Si una entidad recibiese información acerca de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información a revelar relacionada con esa función de la información recibida. Que nos da un ejemplo que nos dice que después del periodo sobre el que se informa se tenga evidencia acerca de un pasivo contingente que ya existía al final del periodo sobre el que se informa, la entidad procederá a actualizar la información revelada acerca del pasivo contingente. ¿Por qué? Porque ya se tenía conocimiento, no se tenía conocimiento, pero sí afecta al periodo que se está informando. Y por último, en los numerales 21 y 22, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Aquí la norma nos dice que si estos hechos son materiales, una entidad deberá revelar la siguiente información: la naturaleza del evento y una estimación de sus efectos financieros o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. Nos da unos ejemplos acá la norma sobre los hechos que son materiales, pero que no afectan al periodo que se está presentando. Tres ejemplos son una combinación de negocios, destrucción por incendio de una planta importante de producción, las variaciones anormales grandes después del periodo sobre el que se informa, en los precios de los activos o en las tasas de cambio de alguna moneda extranjera. ¿Por qué? El fin de esto es que se haga del conocimiento, si bien no va a afectar o no implica ajuste dentro del periodo que se está informando, sí es importante hacerlo saber o hacerlo informar porque va a ser material para los estados financieros que se presenten ya sea en forma final del año, ¿verdad? O si hay otro cierre parcial en lo que se presente esta información. Entonces, para esos periodos sí va a ser importante. Entonces, se debe de informar según esta norma que nos habla sobre los hechos ocurridos, ¿verdad? Entonces, después del periodo sobre el que se informa, que es el periodo que comprende como un resumen de la fecha en que se presentan a la fecha de autorización. Entonces, esto es el resumen y la información a revelar sobre la NIC 10. Muchas gracias.